I love this business. I really hope I've done it proud. I strive to represent the fun and the excitement and the history and the beauty of it all and the hard work and the living that is to be had from it. Imagina construir un imperio multimillonario a partir de chatarra olvidada, solo para venderlo todo por razones que van más allá del dinero. Drew Pritchard, otrora el indiscutible rey del salvamento británico, conmocionó al mundo al sacar todo a subasta. And the next series of Salvage Hunters, which we shot last year, airs in the autumn, is my last. Más de 600 objetos preciados, una decisión que dejó a los fans atónitos y con el corazón roto. ¿Qué podría llevar a un hombre tan profundamente conectado con la historia y la restauración a desprenderse del trabajo de toda su vida de una manera tan definitiva? Detrás de las antigüedades y la fama televisiva se esconde una historia de pasión incansable, ensombrecida por el desamor personal, el escándalo y la pérdida. Esta no es solo la historia de un empresario, es un viaje crudo a través de sueños rotos y un legado redefinido, una pieza de salvamento a la vez. La subasta que conmocionó a los fans. En 2024, Drew Pritchard sorprendió tanto a seguidores como a coleccionistas al subastar más de 600 piezas de su colección personal, un movimiento que nadie vio venir. Entre los objetos había artefactos raros, como una barca de feria de los años 30, señales antiguas e incluso fragmentos rescatados del Palacio de Buckingham. La subasta recaudó alrededor de $800,000, una cifra impresionante que insinuaba el valor de los tesoros que había reunido durante décadas. Sin embargo, la venta no estuvo motivada por el beneficio económico. Fue una rendición emocional, el cierre de un capítulo lleno de pasión y dolor. El propio Drew describió el acto de desprenderse de estos objetos como despedirse de viejos amigos. Cada pieza era un vínculo con su pasado, un recuerdo entretejido en su identidad y su carrera. Para muchos, la subasta fue más que una simple venta. Fue el cierre público de una puerta a la vida que Drew había construido. Fans y coleccionistas expresaron su incredulidad ante el hecho de que alguien tan profundamente conectado con el oficio del salvamento y la restauración se desprendiera de su legado de una forma tan radical. Reveló una vulnerabilidad bajo la fachada segura del rey del salvamento. Esta decisión dramática no ocurrió de manera aislada. Fue la culminación de varias sacudidas personales y profesionales, divorcio, escándalo e incluso la prohibición de entrar en pubs locales donde antes se encontraba comunidad. Todos estos elementos convergieron, empujando a Drew hacia una despedida silenciosa pero dolorosa del mundo que una vez gobernó. Mientras que para los de fuera parecía solo una transacción comercial, quienes estaban cerca de él reconocieron el peso silencioso detrás de este movimiento. No se trataba solo de renunciar a objetos, era desprenderse de una parte de sí mismo. La subasta planteó preguntas difíciles. ¿Por qué un hombre que había dedicado su vida a rescatar la historia, revivir tesoros olvidados y compartirlos con el mundo elegiría desmantelar su colección? ¿Era el agotamiento tras años en televisión, la presión del escrutinio público o las consecuencias de errores personales? Las respuestas revelarían el lado humano de una historia demasiado a menudo cubierta solo de éxito y espectáculo. Esta subasta fue solo el comienzo para descubrir esa verdad más profunda. Es imposible subestimar cuánto significaba la colección de Drew para él. Cada objeto contenía historias de expediciones peligrosas, escapes por poco y triunfos que alimentaron una carrera de décadas. El simple acto de vender se sintió como una pérdida de identidad, resonando en el mundo del salvamento y en los corazones de quienes siguieron su trayectoria. Pero detrás de ese dolor estaba la necesidad de seguir adelante, una encrucijada que ningún coleccionista o emprendedor desea enfrentar de manera tan pública. El evento también simbolizó una narrativa más amplia de cambio. El hombre que una vez centró su vida en reunir y restaurar antigüedades estaba girando hacia algo más tranquilo, quizás más privado. Su retirada del ojo público y la subasta simbolizaron una transformación profunda, no solo en los negocios, sino en su vida personal y sus prioridades. Planteó preguntas suaves pero inquietantes sobre qué queda cuando la pasión ya no es suficiente. Mientras la subasta generaba cientos de miles de dólares, paradójicamente subrayaba una pérdida mayor que cualquier valor monetario. El rey del salvamento estaba dando un paso atrás, y con ello llegó la incertidumbre sobre lo que vendría después. Los fans no solo admiraban los objetos, sino que lloraban el capítulo del que provenían. No se trataba solo de antigüedades cambiando de manos. Se trataba de un hombre enfrentándose al coste de su propia historia. Y eso es todo. Pero también tiene muchos aspectos negativos, porque la gente piensa, cuando te ve por la calle, que estás en la televisión.
El misterio detrás de la decisión de Drew llevó a muchos a especular, pero la verdad, envuelta en capas de agitación personal, resultó ser mucho más compleja de lo que nadie esperaba. Fue una admisión cruda de que, a veces, la pasión por sí sola no puede sostener un legado cuando las presiones de la vida se vuelven demasiado grandes. La historia estaba lejos de terminar, pero aquella subasta fue, sin duda, el inicio de un final que nadie pudo ignorar. Mirando más allá de la subasta, hay que entender las raíces que alimentaron la dedicación de Drew y las luchas que moldearon al hombre que se convertiría en una figura nacional del salvamento. Un pueblo entre castillos medievales. Crecer en el norte de Gales, durante tiempos difíciles, sembró las semillas del extraordinario viaje de Drew Pritchard. En un pequeño pueblo dominado por castillos medievales, fue criado en un hogar modesto donde cada centavo contaba. Sus padres regentaban una diminuta tienda de barrio, luchando por sobrevivir durante una década marcada por dificultades económicas y la reducción de oportunidades laborales. Era un entorno en el que arreglárselas no era una opción, sino una necesidad. Desde muy temprano, la perspectiva de Drew sobre la chatarra difería de la de otros niños. Mientras sus compañeros jugaban, él recorría mercadillos y vertederos, fascinado por objetos descartados que otros ignoraban. A los 8 años ya había reunido más de 500 chapas de botellas, lo bastante ingenioso como para usarlas como moneda en la escuela. Los vecinos quizá veían excentricidad, pero Drew estaba absorbiendo una pasión alimentada por las historias de su abuelo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que compartía relatos de tesoros ocultos y reliquias de guerra. Esas historias encendieron un fuego imposible de apagar. Pronto, el joven Drew se colaba en desguaces y edificios abandonados, buscando fragmentos de historia con un sentido de aventura que pocos podían igualar. Estuvo a punto de morir cuando un montón de chatarra casi lo sepultó vivo, prueba del camino peligroso que eligió voluntariamente. A los 12 años, ya poseía una colección de artefactos de guerra y monedas antiguas valorada en más de $200, vendiendo piezas sobrantes para conseguir algo de dinero de bolsillo. La vida en casa no era más fácil. Los ingresos combinados de la familia no superaban los $5,000 al año, y los lujos eran prácticamente inexistentes, mientras que los duros inviernos lo hacían todo aún más difícil. El padre de Drew era rotulista y aplicaba pan de oro a los letreros de los pubs, convirtiéndose al mismo tiempo en una inspiración y en una advertencia. El uso de pinturas a base de plomo afectó gravemente a su salud y lo dejó con temblores. Superar eso en silencio fue la vigilancia constante de Drew y su primer contacto con lo maravillosa y arriesgada que podía ser la restauración al mismo tiempo. Las propias batallas de Drew con el riesgo comenzaron muy pronto. Con solo 10 años, tomaba las herramientas del juego de su padre para arreglar juguetes rotos. En uno de esos incidentes, se electrocutó y necesitó puntos de sutura. En el patio trasero acumulaba bicicletas rotas, tantas que los vecinos se quejaban de las ratas. Pero no podía detenerse. Su espíritu era una mezcla de curiosidad y determinación, incluso cuando la escuela era una lucha. Sus profesores lo malinterpretaron, ignorando que era disléxico y que sus ausencias crónicas eran simplemente una forma de no temer la búsqueda de lugares olvidados. El bajo rendimiento académico de Drew no disminuyó su notable talento artístico, ya que logró dibujar con gran detalle edificios victorianos en ruinas, lo que le valió un premio regional. Se lesionaba de vez en cuando durante sus atrevidas incursiones, como cuando se rompió un brazo al caer a través de un suelo en descomposición. Aún así, había explorado más de 40 lugares abandonados cuando cumplió 15 años. Estas primeras aventuras le dieron la audacia y la atención al detalle que caracterizarían su futura carrera. A los 15 años, Drew consiguió trabajo en un taller de restauración de automóviles, donde aprendió no solo a reparar coches clásicos, sino también a tratar con personas deshonestas, lo que fue precisamente la razón por la que decidió marcharse conservando intacta su integridad. En 1986, llegó el punto de inflexión cuando desenterró una lámpara de gas victoriana que estaba enterrada bajo toneladas de basura. La vendió por $50 y reinvirtió ese dinero en sus herramientas, tomándose en serio el coleccionismo. Desde estas raíces, Drew construyó no solo una colección, sino una misión de por vida que pronto captó la atención más allá de los mercados locales. Trabajando una doble vida. Con una base construida sobre la resiliencia temprana, el ascenso de Drew a la prominencia en el mundo de la recuperación y el salvamento estuvo impulsado por la ambición y una habilidad extraordinaria para ver valor donde otros solo veían basura.
a principios de la década de 1990. Llevaba una doble vida, formándose como aprendiz en la restauración de vitrales mientras comerciaba con antigüedades en mercados locales. Su primera compra en solitario, en 1988, fue un conjunto de sillas georgianas rotas que adquirió por $100, restauró durante semanas y vendió por $300. Este éxito temprano demostró que su instinto era acertado y que la perseverancia podía convertir pequeñas victorias en oportunidades mayores. En 1993, con tan solo un préstamo bancario de $2,000, Drew abrió su primera tienda de antigüedades en Conway. El negocio creció a pesar de los detractores que cuestionaban su experiencia. Su tienda se convirtió en un punto de encuentro para constructores y diseñadores que buscaban piezas arquitectónicas auténticas, impulsando un resurgimiento del aprecio regional por la historia recuperada. El trabajo de Drew no solo ayudó a preservar objetos, sino que también atrajo visitantes a la ciudad, combinando el comercio con la conservación cultural. Al expandirse más allá de Gales, Drew comenzó a trabajar con equipos de demolición en todo el Reino Unido hacia 1995, comprando materiales valiosos antes de que la destrucción los borrara para siempre. Su habilidad para cerrar tratos rápidos y detectar rarezas convirtió los riesgos en ganancias. Recordó ocasiones en las que una bomba activa de la Segunda Guerra Mundial retrasó las operaciones, pero no lo disuadió. Acumuló grandes cantidades de pizarra, hierro y madera cada año, haciéndose bien conocido en los círculos de diseño de Londres. El éxito atrajo desafíos. Un robo en 1997 le costó miles en mercancía perdida y casi lo llevó a la bancarrota, lo que lo impulsó a invertir en mejoras de seguridad. Con el cambio de milenio, el negocio de Drew prosperó. Sus intereses se expandieron al salvamento industrial, donde rescató lámparas, piezas de maquinaria y motores de fábricas y astilleros. Las ganancias se dispararon. Los clientes famosos hicieron fila y la notoriedad creció. Sin embargo, el camino no siempre fue fácil. Multas por violaciones de permisos y batallas contra antigüedades falsificadas marcaron su trayectoria. No obstante, a finales de la década, ya era considerado un pionero, con un patrimonio neto que superaba el $1.000.000. La televisión lo cambió todo. En 2011, Salby Hunters se estrenó ante 500.000 de espectadores, catapultando a Drew a la fama nacional. Su carismática forma de negociar y su ojo para descubrir valor oculto cautivaron al público. Ráfagas de viento casi arruinaron hallazgos frágiles, pero la perseverancia de Drew dio lugar a una televisión fascinante. El programa abrió nuevas puertas, convirtiendo un oficio antes de nicho en entretenimiento popular y consolidando su estatus como el rostro del salvamento británico. La cosa más importante es la iluminación. Puedes cambiar una habitación con la iluminación y también con el color. Y luego, los muebles no deberían restar protagonismo al espacio. Siguieron aventuras internacionales. Drew viajó por toda Europa, buscando antigüedades inusuales que añadían atractivo e imprevisibilidad a su negocio. A pesar de contratiempos ocasionales, como perder un envío o comprar falsificaciones, estos riesgos aumentaron el dramatismo para los espectadores y reforzaron su credibilidad. Para 2015, Salby Hunters había emitido más de 100 episodios, y la fortuna de Drew creció junto a una base de fans dedicada. Este ascenso, desde los mercados locales hasta el estrellato televisivo, parecía imparable, pero bajo la superficie, los desafíos se acumulaban silenciosamente, presagiando un punto de inflexión que pondría a prueba todo lo que Drew había construido. La tensión de la ambición y las sombras detrás del éxito público pronto comenzaron a redefinir su trayectoria de formas que nadie esperaba.